Hola Catalia, ¿qué tal? Muy buenos días a todos los amigos y amigas de TVN. Siempre un gusto estar con ustedes. Como bien ayer el ministro Héctor Alexander comunicó de manera transparente, el Ministerio de Economía y Finanzas se encuentra en estos momentos realizando una reprogramación del presupuesto presentado a la Asamblea Nacional de Diputados hace un par de meses. Y como lo dijo el mismo ministro Alexander, es un presupuesto que va a ser mucho menor y que todas las instituciones del Estado y sus diferentes dependencias van a tener una importante reducción del presupuesto. ¿Podemos hacer repaso de cuánto se habían trazado ustedes como presupuesto para el próximo año? Mira, Castalia, ahora mismo, y es importante aclarar, llevamos ya aproximadamente 3 semanas revisando el presupuesto y la dirección de presupuesto de la Nación junto con el viceministro de Economía, el propio ministro y nosotros nos encontramos revisando renglón por renglón, porque es importante, Castalia, entender que los tiempos económicos y políticos son muy diferentes a lo que el país tenía hace algunos meses. Por lo tanto, de manera responsable, el presidente Cortizo, junto con el ministro Alexander, se ha decidido reprogramar el presupuesto, orientarlo de una manera que podamos nosotros de manera responsable atender los primeros 6 meses del próximo año y dejar para la futura administración con una gran responsabilidad la atención que ellos deben realizar luego que ellos asuman el cargo. Presupuesto a la baja, pero ¿se tiene previsto cuántos aproximadamente podría ser ese recorte? En estos momentos, Castelia, no te puedo decir ninguna cifra. Sí te tengo que reiterar, como dijo el ministro Alexander, va a haber una importante reducción. Estamos estudiando todos los escenarios, todas las opciones están abiertas dentro de ese presupuesto y nosotros, no solamente en el liderazgo del presidente Cortizo, sino también entendiendo la realidad política, económica y también escuchando las opiniones de las personas de manera responsable, como te lo he manifestado, estamos haciendo ese análisis y pronto en los próximos días debemos estar entregándolo al Consejo de Gabinete para posteriormente asistir a la Asamblea Nacional de Diputados, como lo dicta la Constitución de la República de Panamá. Según las cifras publicadas anteriormente, estábamos hablando de un presupuesto que superaba los 32.000 millones de dólares. Quiero entrar al punto de inflexión en esta situación y tiene que ver con el rechazo al contrato minero. ¿Qué pasa con las finanzas públicas cuando Panamá ha obligado a un gobierno a establecer una ley de moratoria minera, lo que pone una pausa definitiva a futuros proyectos mineros y los cálculos financieros que ustedes habían hecho de los ingresos que iba a recibir el país en base al establecimiento de esta industria en el país? Castalia, importante y es un tema que hay que de manera transparente y lo ha mencionado no solamente el gobierno, sino diferentes personas relacionadas con el sector económico. La actividad minera, principalmente la que se encuentra en el área de Donoso, representa un importante número dentro del Producto Interno Bruto, no solamente en cuanto ahora a los ingresos producto del nuevo contrato, sino también a la generación de trabajo, en fin, y no quiero entrar en esa discusión en estos momentos, ya que el gobierno nacional está a la espera del fallo de la Corte Suprema de Justicia, pero definitivamente, hablándolo entre blanco y negro, la actividad que realiza esta empresa impacta no solamente en las finanzas públicas, sino también como uno de los elementos más importantes en las exportaciones de la República de Panamá. Por lo tanto, supongamos un escenario donde haya una decisión de la Corte que vaya en contra de mantener este contrato, definitivamente hay un impacto importante en la economía del país, en las finanzas públicas, por lo que de manera responsable el gobierno nacional tiene que revisar los diferentes escenarios para poder atender y poder contemplar los posibles ingresos. Y hay que recordar, Castalia, para los amigos televidentes, que el presupuesto es como lo dice la palabra, es una presumir Claro. que serán los ingresos que se van a obtener y presuntamente esos ingresos que se van a tener, establecer el gasto correspondiente. Por lo tanto, nosotros como Ministerio de Economía y Finanzas estamos en esa reprogramación de presupuesto que de manera transparente en los próximos días ustedes van a conocer. Hay voces que señalan, y es un clamor nacional, y sé que ustedes como gobierno, como ejecutivo lo saben, que buena parte del recorte vaya a la Asamblea Nacional. ¿Quién y cómo se define si es a la Asamblea la que hay que recortarle la mayor parte del presupuesto, el más alto de la historia? Estamos hablando de 200 millones de dólares aproximadamente. Conversando con el ministro Alexander, y el día de ayer también lo manifestó, todas las opciones están en la mesa. Nosotros, el presidente de la República nos ha pedido
la reprogramación de todo el presupuesto. Vamos a presentarlo al Consejo de Gabinete y reitero, Castalia, lo que me acabas de mencionar, como otras, están en la mesa. Por lo tanto, nosotros como Gobierno Nacional tenemos la intención de hacer lo correcto y también entendiendo la situación que no solamente vive el país, sino también viendo hacia futuros y las diferentes variables que hay, principalmente tomando en cuenta de la responsabilidad que tenemos como gobierno, no solamente de atender el gasto social, de atender los pagos a los proveedores, etcétera, etcétera, sino también de manera responsable para dejar a la próxima administración los recursos correspondientes para que pueda iniciar de manera correcta su administración a partir del 1 de julio del próximo año. Señor Publio, ¿cuál es el plan B del gobierno, tomando en cuenta el impacto que nuestras finanzas y los ingresos van a tener a futuro si se declara inconstitucional este contrato minero? Castalia, no quiero adelantarme a un plan B. Yo pienso que... Reformulo la pregunta, pero si es necesario que este gobierno que está por terminar y el próximo vayan cambiando el modelo económico del país, ¿hacia dónde vamos a migrar entonces? Es la gran pregunta. Si Panamá no va a ser un país minero, ¿en cuánto tiempo tenemos nosotros para definir de dónde salen nuevos ingresos? Castalia, has hecho una excelente pregunta y pienso que a razón de las próximas elecciones es importante discutir de manera abierta qué tipo de modelo económico o a las acciones que como país tenemos que atender. Grandes obras en el país en estos momentos, producto de la pandemia, definitivamente se han reducido. Debemos recordar, antes existía la ampliación del canal, existió la recuperación también del propio Canal de Panamá. Los servicios financieros, como ustedes mismos han visto, están en un proceso de cambio. La actividad minera representa un importante elemento de la exportación y Producto Interno Bruto. Por lo tanto, en caso tal de que la Corte Suprema de Justicia dicte un fallo de inconstitucionalidad, el Gobierno Nacional, como lo ha dicho el presidente, va a cumplir con el fallo que sea por parte de la Corte Suprema de Justicia. Nos tenemos que abocar como país, no solamente este gobierno, tenemos una responsabilidad por lo menos hasta el 30 de junio de establecer esa mesa de trabajo, esa mesa de conversación para establecer qué tipo de economía va a impulsar la República de Panamá, que al final genera los empleos correspondientes. No es un tema, Castalia, es un tema tan sencillo. Definitivamente estamos viviendo una etapa importante, una etapa que definitivamente va a marcar un antes y un después. Por lo tanto, nosotros como gobierno estamos de manera responsable viendo las diferentes opciones para garantizar no solamente que al panameño que nos está viendo y panameña tenga posibilidades de empleo y de recursos, sino también como un país general. Por lo tanto, es un reto, Castalia, que no solamente nos va a tocar a nosotros, sino también a la misma sociedad en general. Hay algunas preguntas y voy a tomarme un par de minutos más para despejar dudas que han surgido a raíz del anuncio del depósito en una cuenta de estos más de 500 millones de dólares que había entregado la empresa minera Panamá. ¿Usted nos puede explicar por qué razón no se pueden utilizar? Voy por la primera. Para repasar, ¿a qué corresponden esos más de 500 dólares que aportó Minera Panamá y por qué son menos de los más de 700 que se había anunciado en un inicio? Castalia, como lo manifestamos el 16 de noviembre, si no me equivoco, de manera transparente mencionamos que el contribuyente había cumplido con la obligación de presentar una serie de obligaciones que debieron vencer al día de ayer. Lo cumplió en la semana, el día antes de la fecha fatal, por llamarlo así, y de manera transparente inmediatamente comunicamos al país de esos primeros pagos. Y como lo mencioné en la conferencia de prensa, esto abarca principalmente al finiquito que establece el contrato correspondiente a las obligaciones tributarias y regalías de diciembre del 2021. ¿Por qué diciembre del 2021, Castalia? Sí. Disculpa para tenerme un poquito allí. Por favor. Porque a partir del 20 de diciembre del año 2021 se publicó en Gaceta, por lo tanto quedó en firme la inconstitucionalidad de este contrato. Por lo tanto, a partir de allí
no existía un contrato per se, por llamarlo así. Por lo tanto, dentro de la negociación se contempló que a partir de esa fecha, y por eso es retroactivo, iniciaba las obligaciones tributarias, y el finiquito contempla también las obligaciones tributarias del año 2022, y adicional, la empresa pagó las regalías correspondientes a los primeros 3 trimestres de este año. Por lo tanto, en aproximadamente 597 millones de dólares más el pago que se hizo al Ministerio de Ambiente es lo que recibimos hasta la semana pasada. Esa historia sigue en desarrollo, Castalia. ¿Qué pasa? ¿Y qué pasa? ¿Esos dineros no se pueden usar entonces si no se aprueba el contrato? No, y eso es importante aclarar, Castalia. Nosotros, como dijo el presidente Cortizo, por una manera también de transparencia, entendiendo también que la población se encuentra a la espera de la decisión de la Corte de manera responsable, Castalia, nosotros y el presidente ha decidido, hasta que el fallo se emita por parte de la Corte, mantener esos dineros en una cuenta restringida. ¿Y por qué restringida, Castalia? Porque definitivamente hay que recordar que el contrato establece una serie, entre eso, el pago del aumento de los jubilados y pensionados que ganan menos de una pensión mínima. También se tenía contemplado otras medidas. Por lo tanto, supongamos que haya un fallo de inconstitucionalidad, definitivamente hay que revisar esos ingresos y cuál va a ser el destino de eso. En relación con los jubilados y pensionados, que seguro me vas a preguntar, correcto, nosotros evidentemente el presidente Cortizo tenía toda la intención y tiene toda la intención de cumplir con los jubilados y pensionados con esta pensión mínima. Pero en serio no hay fondos de otros lados. Desde el día 1, cuando se anunció que el contrato minero traía beneficios, varios sectores, varios economistas salieron diciendo, pero es que es necesario que Panamá dependa de un contrato minero para hacerle ajustes a los jubilados. Lo acaba de decir el señor Cortés, que le antecedió. O sea, ¿realmente necesitamos de esos dineros para poder aumentarle las pensiones? Castalia, no te puedo decir si lo necesitamos o no. Lo que sí es importante es que el contrato establecía el cumplimiento de esa promesa. Por eso es una historia en desarrollo. Luego del fallo, supongamos, finales de esta semana, principios de la próxima, evidentemente la historia cambia. Por lo tanto, de manera responsable, el Gobierno Nacional sigue manteniendo los abanicos de opciones, pero Castalia también sería muy irresponsable que, fundamentados en esos ingresos que se recaudaron, producto del cumplimiento hasta la fecha del contrato, hayamos pretendido el ajuste correspondiente, porque ¿qué pasaría después? Nuevamente, volviendo a un supuesto del fallo de inconstitucionalidad, ¿qué pasaría con ese fundamento? Por lo tanto, entramos en otra construcción de la historia, pero como manifestó el doctor Lau el día de ayer, definitivamente nosotros tenemos y hay toda la intención de cumplir con los jubilados con una pensión mínima. ¿Cuándo se oficializa la propuesta del nuevo presupuesto y cuándo iría a la Asamblea? Como te lo adelanté al principio, Castalia, el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, liderizado por el propio ministro Alexander, nos encontramos en esa reprogramación del presupuesto. No tengo que también para que los amigos que nos están viendo y oyendo, recordar que tenemos hasta el 31 de diciembre, si no el presupuesto que entraría sería presupuesto vigente del año 2022. Por lo tanto, hay etapas constitucionales y legales que hay que cumplir, por lo que esperamos en los próximos días terminar esa revisión, presentarlo al Consejo de Gabinete para su aprobación y posteriormente ir a la Asamblea de la Comisión de Presupuesto para ir en el proceso correspondiente como establece la ley. Si me vas a preguntar si hay que llamar a sesiones extraordinarias, evidentemente habría que llamarla, ya que el periodo legislativo ya terminó hace unas semanas. Quiero agradecerle. Publio de Gracia, director general de Ingresos, esta mañana con nosotros, hablando del impacto en las finanzas públicas, este recorte al presupuesto general del Estado. Gracias.